8 de la mañana con 2 minutos. Damos la bienvenida y el buenos días a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, quien ha tenido la gentileza de aceptarnos la entrevista a esta hora para conversar y analizar lo que nos deja la jornada vivida este domingo 7 de febrero. Paulina, ¿cómo está? Muy buenos días. Finalmente, ¿cuál es la lectura que hace usted de, primero, a ver, veamos, los resultados que nos ofrece el Exit Poll, después los resultados del conteo rápido y ahora sí a estos resultados que vendrían a ser oficiales, ¿no? Con las actas escrutadas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. Buenos días con todas y con todos. Efectivamente, ayer lo que vivimos son al menos tres capas y tres intensidades de lectura. Una vez más ha quedado sentada que siempre para analizar resultados electorales y lo que hay que tener es sobre todo paciencia y prudencia. Porque una fue la interpretación a propósito de las encuestas a boca de urna, cuando ya muchos se quedaron con la impresión y con la imagen de que era la segunda vuelta segura con Guillermo Lasso y que el candidato Arauz tenía mejor desempeño. Las señales del conteo rápido me parece que abonaron en el momento a la tensión, sobre todo, esta además de esta separación entre lo que anuncia en cadena nacional el CNE en pleno y lo que anuncia después el consejero Pita. poniendo un punto aparte a lo que había dejado sentado como empate técnico la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Me parece que esto hay que leerlo y hay que interpretarlo y hay que insistir una vez más en lo importante y lo necesario que es que se tenga prudencia en la comunicación, en la interpretación de los resultados y en dejar a cada una de estas instancias y estas herramientas, léase exit polls y léase conteo rápido, como distintos de los resultados de escrutinio. Por suerte, el escrutinio avanzó muy aceleradamente. Esto ha permitido, de todos modos, calmar ciertos ánimos, aunque hay que advertir que ahora mismo Ecuador vive una conflictividad inminente. Una conflictividad inminente en la medida en que se trata de dos candidaturas que ahora están mirando la evolución voto a voto y que seguramente van a querer después abrir las urnas para definir cuál de estas dos candidaturas va a la segunda vuelta. Es una diferencia pequeña y aparte de eso vemos ya que hay 13% de urnas, de actas con problemas. Esto significará entonces una pulsada y Ecuador está frente a un momento de conflictividad. Un momento de conflictividad en el que hay que estar atentos a cómo se desempeña la institucionalidad en torno a esto. Una institucionalidad, leo, CNE, TCE, que no ha dado precisamente durante todo este periodo muestras o pruebas de solidez o consenso interno, más bien todo lo contrario, y yo diría que hay que poner mucha atención y mucha preocupación, acompañamiento de varias instancias, acompañamiento de observación, acompañamiento de la población, para que la manera en la que se resuelva sea lo fiel a la votación que se ha expresado el día de ayer. Así que me parece que esa es unas dos primeras lecturas que se pueden hacer de estos dos elementos. Fue inapropiado, lo catalogaron tanto Arauz como Lasso el anuncio anticipado del Consejo Nacional Electoral. Y hay algo que me llamó la atención, Paulina, con respecto de la declaración de Guillermo Lasso, cuando él dice que le parecía mal, a ratos hasta sonó como que les llamaba la atención a los consejeros electorales, presentar este conteo rápido con 2.100 actas cuando se había dicho que iban a ser 2.400. Digo, esas 300 podían haber marcado una diferencia. ¿Tanto es así? Bueno, van a marcar efectivamente. Yo diría que en términos de comunicación el error más complejo que vimos ayer de parte del Consejo Nacional Electoral, insisto, es esta comunicación primero de la presidenta, señalando esta banda y señalando este empate técnico en el segundo lugar, e inmediatamente una de las autoridades del Consejo Nacional Electoral dando ya por sentado que favorecía el resultado a Guillermo Lasso. En este sentido, siempre hay que pensar la impresión, la imagen, el impacto que tiene esto en tus electores, porque son electores que se van, digamos, se habrán retirado unos primeros después de ver el exit poll
los dos exit polls con la certeza de que la segunda vuelta era esa. Después quienes reciben la comunicación de la presidenta y después otros que reciben la comunicación del consejero. El modo en el que proyectó, además, como el que proyectaron medios de comunicación, los discursos de uno y otro candidato marcan una diferencia también. En un canal lo que vimos es que mientras estaba interviniendo el candidato ganador, me refiero al candidato Andrés Arauz, cortan la señal, lo silencian para que inmediatamente irrumpa, en cambio, la locución del candidato Lasso, que dio un discurso en el que ya daba prácticamente por sentado su presencia en la segunda vuelta. Paulina, si bien es pero cierto, hay un sí. antecedente ahí que quisiera también que usted vea este análisis que está haciendo, que me parece interesante el recuento, porque quien se anticipa es Yacu Pérez, ¿no? Antes de la intervención de Diana Tamainda a las 21 horas, sale Yacu Pérez desde la sede de la CONAIE diciendo, ojo, que estamos, según nuestro control electoral, estamos primeros y en el peor de los escenarios estamos segundos. Entonces él ya marca la cancha. Sí, es correcto. Y toda esta especulación, además, evidentemente, o todo este posicionamiento de discursivo de uno u otro candidato, responde al temor, sin duda alguna, que deben tener las candidaturas respecto al modo en el que se va a procesar estas diferencias. Yo diría que no es precisamente una institucionalidad que ha transmitido ni que ha comunicado a lo largo de todo este tiempo serenidad, calma para resolver las disputas. No hemos tenido papeleta definitiva, sino hasta muy avanzado el proceso de las elecciones. No hemos tenido papeletas definitivas porque hubo un error en la impresión. La elección de parlamentarios andinos estaba dilatada. En fin, no quiero entrar en estos detalles, pero lo que quiero decir es que no ha sido precisamente muy sólida la comunicación, no ha sido muy sólida la forma en la que se han resuelto las disputas, y ayer tuvimos una muestra más de cómo las disputas internas del Consejo Nacional Electoral pueden significar que se dé estos mensajes o estas señales complicadas entre la diferencia de lo que comunica la presidenta del Consejo Nacional y lo que comunica después un consejero. Así que las candidaturas van a estar en esa medida tratando de anticiparse a la jugada para que no haya después complicaciones en el modo en el que se procesan, sobre todo las actas que ahora tienen, ya se advierte que van a tener problemas. Recordemos que cuando la primera vuelta de 2017, que fue un momento largo de resolución, en ese momento hubo 12% también de actas con problemas, ahora es del 13%, así que más o menos ya podemos anticipar qué es lo que va a pasar en esta pulsada entre estas dos candidaturas para decidir quién va a la segunda vuelta. Estamos analizando lo que ha sido la jornada electoral vivida este domingo 7 de febrero aquí en Ecuador con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que, a ver, quienes hoy están peleando, pugnando por entrar a la segunda vuelta, que son Yacu Pérez y Guillermo Lasso, en ese orden, según lo que reflejan los datos del Consejo Nacional Electoral, van a tener que después, con miras a lo que será el 11 de abril y la definición de la segunda vuelta, sentarse a dialogar uno con otro. Entonces, esa pelea, ¿cuánto puede influir lo que está pasando ahora? Esa disputa por ingresar a la segunda vuelta, esas posibilidades de que denuncien fraude. Ayer Yacu Pérez ya empezó a mandar mensajes a su militancia de que hay que movilizarse hacia Quito, de que hay que estar vigilantes, etcétera, 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 con, digamos, algún tipo de menciones o de acusaciones de un presunto fraude. Y el fraude lo estaría haciendo en este caso Guillermo Lasso, que es el que quiere entrar a la segunda vuelta, ¿no? No estamos hablando de otra organización. Entonces, ¿cuánto puede, digamos, complicar eso en una, digamos, futura negociación política para trasladar los votos de unos y otros? Yo diría que ahora para el país en general y para las fuerzas políticas que están ahora gravitando en torno a esta segunda vuelta, la señal fundamental es que ya no es o no ha sido suficiente el escenario de polarización, correísmo, anticorreísmo, revolución ciudadana, creo. No ha sido suficiente. Y pase quien pase a la segunda vuelta, ya no se puede, ya no alcanza a reeditar este guión. Ninguna de las fuerzas que pase a segunda vuelta puede obviar lo que ha sucedido en
esta puja. Es decir, si es que eventualmente llegase a hacer una segunda vuelta, Arauz, Lasso, inclusive, ni siquiera allí podrían ellos ya suponer o procesar del mismo modo en el que se ha estado leyendo esta elección desde 2017 hasta este momento, porque la fuerza que tiene la votación de Yacu Pérez y la composición que tiene la votación de Yacu Pérez, fundamentalmente en la sierra, estamos hablando además de población en Sierra Central, con alta incidencia de pobreza, en fin, ya no puede ser interpretada igual, y porque además las dirigencias del movimiento indígena están ya tomando cuerpo en torno a esta candidatura, si bien hasta ahora se expresaron varias tensiones en relación a las decisiones de Pachacutic, en relación al discurso y a las propuestas de Yacu Pérez. Leonidas Issa tiene un tuit ya ayer diciendo que lo que se impone ahora mismo es el proyecto del movimiento indígena. En fin, las fuerzas están gravitando ya de otro modo. Lo que va a pasar ahora, además, es que buena parte del posicionamiento de los actores va a tener que ver con cómo se despliega la disputa. Ahora mismo la disputa va a estar, vamos a decir, entre la derecha y los actores que han confluido en torno a Guillermo Lasso, Pachacutic, el movimiento indígena y los actores, aquellos de izquierda que han confluido desde el principio en torno a esta candidatura, poblaciones de Sierra Central, poblaciones de área rural, frente a poblaciones más urbanas de algunos sectores de la costa y de Pichincha en torno a Guillermo Lasso. Es decir, una conflictividad y una tensión en la que además la propia Revolución Ciudadana va a tener que mirar muy atentamente cómo posicionarse. Es cierto, su triunfo en este momento está claro, tiene su 32% de votación, pero no va a salir igual la elección, sea con quien fuere la segunda vuelta, sin mirar cómo se procesa la conflictividad en este momento. Esto ya marca un primer capítulo y un capítulo fundamental para el modo en el que se desplieguen las fuerzas políticas, para el modo en el que se desenvuelvan los actores, para el modo en el que la población lea la segunda vuelta. Ya no podemos hablar ahora mismo de la segunda vuelta será de este u otro modo. Primero habrá que ver cómo se resuelve esta conflictividad, esta tensión, y habrá que estar muy atenta, tendrá que estar muy atenta a la Revolución Ciudadana para colocarse cerca, por encima de esta conflictividad. ¿Es alcanzable de Hervás, por ejemplo, o la de Lasso en caso de que de que Lasso quede por fuera de una segunda vuelta? ¿Es alcanzable esa votación para la Revolución Ciudadana? Digo esto porque, digamos, ayer conversando con algunos colegas suyos, Paulina, nos decían quizás a Arauz y a Rabascal les convenía más enfrentarse en una segunda vuelta con Lasso, ¿no? Porque Lasso representa el anticorreísmo y quizás podían haberse acercado un poco más a la votación de lo que se considera progresismo, la centroizquierda, el Pachacutic, ¿no? ¿Qué tan alcanzable es la votación de la izquierda democrática, ese porcentaje tan interesante que obtiene Javier Hervás, que a esta hora se convierte también en una de las sorpresas de esta elección? Y la votación de Lasso. Sí, yo insisto en que en ninguna de las circunstancias, sea la segunda vuelta con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez, en ninguna circunstancia se puede seguir leyendo la elección en el antagonismo o bajo el antagonismo que se había estado interpretando hasta ahora, en esta polarización, correísmo-anticorreísmo, banquero versus candidato de Correa, para simplificar del modo en el que se han asignado mutuamente. En términos de territorio, lo que decimos ahora mismo es que la fortaleza con la que parte el candidato de la Revolución Ciudadana es la fuerza de votación que tiene en la costa, que se afinca o queda cada vez más claro que es una fuerza política que tiene ahí sobre todo su base. A ver, Manabí estaba clarísimo, ¿no? Lo de Manabí siempre ha estado claro. Y yo quería también conversar sobre eso, ya qué bueno que usted lo menciona, porque lo de Guayas me parece que viene a convertirse también en una de las sorpresas de esta elección. Guayas, que era el bastión socialcristiano, los socialcristianos, los grandes aliados de Lasso en esta elección, digamos, el bastión de Jaime Nebot, de Cintia Viteri,
Y en Guayas, Arauz y Rabascal obtienen 41.85% por sobre el 25.31% de Guillermo Lasso. ¿Cómo interpretar esas cifras, Paulina? Sí, a eso iba. En el territorio de la costa es donde será más posible, más probable que la candidatura de Arauz logre avanzar. Es un territorio que por ahora le es además favorable, es un territorio que le es natural, es un territorio donde si es que llegase a ser con Yacu la segunda vuelta, es un territorio donde puede tomar de la votación del Partido Social Cristiano, de la votación de esta alianza, pero lo que usted señala en el desempeño en Guayas es una de las evidencias de la que ahora mismo ya tiene que ser interpretada como una gran derrota de la derecha, una gran derrota de esta alianza político-electoral entre Creo y PSC, porque si miramos el comportamiento en votación, ahora mismo pensar que es un candidato que en primera vuelta está alcanzando más o menos 20%, que en la primera vuelta de 2017 había alcanzado el 28% y que además por esta alianza deberíamos considerar también la votación que había obtenido Cynthia Viteri del 16%, pues realmente que es un golpe, es un retroceso, es un golpe además de esta victoria de Andrés Arauz en la provincia del Guayas, como también el desempeño que ha tenido en la provincia del Oro. La costa en general tiene que ser interpretada ahora de este modo. Lo que va a ser más complicado realmente para la candidatura de Arauz, insisto, pase con quien pase a la segunda vuelta, es de esta población de sierra, porque recordemos que además ha sido población, ha sido votación, la de Sierra Central y también yo sumaría la de Amazonía, que le ha sido esquiva. La fortaleza que tiene ahora mismo Yacu Pérez en una provincia tan poblada y tan importante para Ecuador como Azuay, va a ser complicado entrar en disputa si es que llegase a la segunda vuelta con Guillermo Lasso. Es población que ahora se ha expresado de un modo distinto. Esta votación de Yacu Pérez y además la votación de Javier Herbas con muy buen desempeño en Pichincha, con buen desempeño en Carchi, con buen desempeño también en la provincia en las provincias del sur. Es decir, todo esto tiene que ser leído como aquella población que ya no se sintió realmente reconocida en esta disputa que se estaba reeditando, en esta disputa que estaba reeditándose desde 2017. Insisto, va a tener que ser muy bien interpretada la forma en que los actores y las fuerzas se posicionan en torno a esta disputa que viviremos, ojalá no por muy largo tiempo, pero que estamos viviendo ya en este momento con la posibilidad de que sea Pérez o que sea Lasso quienes pasen a la segunda vuelta. Le mencionaba yo el tema de la disputa por los votos de Guillermo Lasso y de Javier Herbas, porque, a ver, al obtener el 32.20, el candidato Andrés Arauz, ¿eso implica que ese era el techo? El voto duro, más bien, digamos, la base del voto duro del correísmo, ¿sumó algo la Revolución Ciudadana o se estancó en ese 30%? Yo diría que hay un desempeño muy eficiente para mantener el voto histórico identitario. Un muy buen desempeño no solamente por la votación presidencial, sino que no hay que perder de vista la votación que tiene la organización política para el legislativo, que ha crecido en esta presencia en la costa, pero sin duda alguna, esta fuerza va a tener que revisar sus líneas discursivas para llegar a la segunda vuelta, sobre todo en consideración de la votación recibida por Yacu Pérez. Digamos que la votación recibida por Lasso en alianza con el PSC la deja victoriosa, pero la lectura respecto a la votación de los sectores de sierra, a la votación y a la posición política que van a tomar ahora sobre todo los sectores organizados populares, yo diría que sobre todo ahí, el modo en el que en este momento se van a expresar o el modo en el que en este momento confluyan sectores populares organizados en torno a la candidatura de Yacu Pérez es la que va a significar el principal reto
para la candidatura de Arauz, que ya ha sido muy eficiente en recoger el voto identitario, el voto orgánico, y que ahora va a tener que trabajar sobre todo por eso, por leer la votación de la Sierra y leer la posición de sectores populares organizados. ¿Vamos a seguir en esta disputa de cara a la segunda vuelta, Paulina, entre correísmo y anticorreísmo? Yo diría que la principal lectura que hay que tener es que eso no alcanza, no es suficiente, ya no explica de modo nítido lo que está viviendo el país. Creo que esa es la principal señal que nos deja la elección, la votación de Yacu Pérez y también la votación de Javier Hervas, porque es una candidatura que buscó ubicarse por fuera del conflicto. Buscó fundamentalmente generar otro tipo de recursos, otro tipo de estética, y si bien es cierto, no se manifestó nunca afín a la Revolución Ciudadana, pero buscó escapar de esta polarización y de este entrampamiento. Fue la candidatura que logró mostrarse desde el debate, sí, pero sobre todo con estética y con recursos, como una campaña nueva. Es la que entendió y es la que de algún modo transmitió y comunicó que había que hacer una cosa por fuera de lo que ya estábamos mirando. Entonces, en ese sentido, yo diría que sobre todo este clivaje ahora mismo ya no explica suficientemente, ya no retrata al país y ya no explica suficientemente el modo en el que las distintas fuerzas políticas se han ubicado para las presidenciales. No significa que va a desaparecer, se va a diluir definitivamente, pero no es ahora mismo ya el clivaje central y las candidaturas que pasen a segunda vuelta, para referirme a Pérez o a Lasso, frente al Arce, creo que van a tener que procesar sobre todo esto para llegar de mejor modo a la segunda vuelta. A la segunda vuelta vamos a también ya con el escenario legislativo configurado, vamos a saber cuál va a ser la distribución de los 137 escaños. ¿Eso puede influir, digo, a la hora de dialogar, de sentarse a conversar, o a la hora de votar también en el electorado? ¿Eso influye, Paulina? Influye fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque es el escenario de gobernabilidad posible para cualquiera de los actores. Y el escenario de gobernabilidad posible te genera ya un escenario de operación política, un capital con el que tú entras a negociar o ampliar tu base. Y es muy importante porque ahora mismo la fuerza, incluso si es que Guillermo Lasso fue el que pasa a la segunda vuelta, pero la fuerza de Pachacutic no se diluye. No se diluye no solamente por la presencia que tiene ya en votación en Sierra a la presidencia, sino por el bloque que sabemos ya que va a tener en el legislativo. Es una fuerza política con una votación muy importante que, visto frente a la votación recibida ahora mismo por Creo y por PCC, luce muy fortalecida. Y en esa medida, las candidaturas van a tener que considerar esto para la operación, para el escenario de gobernabilidad futuro y para dimensionar el peso y la fuerza que tiene cada uno de los actores en este momento en el tablero. Guillermo Lasso no llegaría a segunda vuelta con la misma fuerza que llegaría Yacu Pérez, ni en términos de territorio, ni en términos de peso en el legislativo, y además por la confluencia que uno y otro actor ha tenido alrededor. En el caso de Yacu Pérez tiene la fuerza de unidad popular, pero no significó que ninguna candidatura fuerte declinara. En el caso de Guillermo Lasso se trata de la representación de su fuerza política, de su tienda política, pero además del Partido Social Cristiano, pero además de que Jaime Nebot haya declinado su candidatura y además de que la alcaldesa de Guayaquil y la prefecta de Guayas se hayan manifestado pidiendo el voto por esta candidatura. Quiero citarle dos pasajes de la historia más reciente de nuestro país para saber también cuánto influyeron. Ya le mencionaba yo hace un momento las cifras de Guayas, usted desarrolló algunas ideas ahí, pero sí quisiera citarle un par de pasajes, ¿no? El uno es el tema de la pandemia. ¿Cuánto pudo influir el mal manejo de la pandemia en Guayas, los resultados desastrosos que provocó esa pandemia en Guayas? Y lo otro es octubre. Creo que octubre tampoco está muy lejos de este resultado electoral. El ingreso de Yacu a la segunda
y lo que pasa con Arauz, que digamos los dos representan corrientes políticas que fueron de alguna forma visibles durante las protestas. Entonces, ¿cuánto tienen que ver eso en la votación? Y ahí digo, veo que los electores en este país no son, como dicen algunos fundadores de centros educativos de educación superior, ¿no? De universidades, que los votantes en este país no pensamos, sino que votamos como nos dice el estómago a la hora de pararnos frente a la urna. Tanto por el resultado obtenido por UNES, que se ha manifestado en oposición, cuanto por el retroceso en la votación de Guillermo Lasso en alianza con el Partido Social Cristiano y el voto expresado en territorio por Pachacuti y por Yaco. Por estos tres elementos, yo diría que fundamentalmente lo que ha quedado expresado es un rechazo al modelo, un rechazo a la forma en la que ha venido gobernando el que, vamos a decir así, el bloque de poder que ha estado acompañando al presidente Lenín Moreno. Y eso implica manejo económico, eso implica manejo de crisis sanitaria, y yo diría también que el modo en el que se manejó, se acompañó este proceso electoral. ¿Por qué? Porque si varias de las instituciones y varios de los actores habían dado señales y desincentivos para este proceso electoral, el 84% de participación, que es una participación récord, da cuenta de que el ciudadano ecuatoriano estaba mostrándoles una cara totalmente distinta a la que el bloque de poder estaba queriendo construir. Esto es un rechazo en ese sentido a la gestión, al modelo, al manejo de la pandemia, al modelo de ajuste y al desincentivo para la participación en este proceso electoral. 8 de la mañana con 30 minutos ya. ¿Cómo queda el tema del ausentismo en este momento, Paulina? Sí, 84% de participación son los datos que tenemos en este momento. Esto es una cifra récord. Recordemos que en 2017 ya hablábamos de una cifra muy importante y era del 81%. Ayer no fue sencillo votar. Ayer para varios, y ojo que estamos en nuestro caso en lugares urbanos, pero no fue sencillo votar, tomó tiempo, tomó filas, situación de tensión, En una mañana muy soleada, además, que incomodó. Sí, fue costoso votar. Y habiendo sido costoso y habiendo dado tan pocas señales realmente las instituciones de que nos estaban cuidando y tan pocas señales de llamarnos a votar, aún así, a pesar de esto, 84% de la votación ha salido a votar. Y por eso digo que es una señal más que tiene que ser interpretada como un rechazo o una respuesta de que el modo en el que se estaba construyendo y se estaba transmitiendo este proceso y este modelo en general ha sido rechazado, ha sido respondido de una manera distinta. ¿Yacu Pérez puede ser visto como un candidato antisistema? En buena medida, sí, por los recursos disruptivos con los que trabaja. Y bueno, y ahora mismo porque ya, insisto, las dirigencias de la CONAIE buscan acompañarlo, abrazarlo. Yo diría que además de ejercerle presión, recordándole que es el candidato del movimiento indígena, hablando de que es, como ha señalado Leonidas Diza, de que se impone el proyecto del movimiento indígena o el plan o la propuesta del movimiento indígena para gobierno. Queremos agradecerle a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, por haber aceptado la invitación a este diálogo muy interesante, haciendo una lectura de estos resultados electorales de la jornada vivida este domingo 7 de febrero acá en Ecuador. Muy gentil, Paulina, muchas gracias. Gracias, Alexis. Buenos días con todas y todos.